Me enlazo ahora con Lorenzo Córdoba, lo tengo efectivamente en la línea. Mi querido Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo, querido? Bien, con las noticias que Buenas, ¿no? evidentemente, Oye, bueno, vas a sí, estar en las bibliotecas por el gran académico que eres y por supuesto tu trabajo como autoridad electoral, pero por lo menos la Suprema Corte ya le dijo a la SEP que no puede usar tu nombre en los términos que platicábamos hace algunas semanas. Lorenzo. exactamente, Leonardo. Creo que ya se resolvió el empate que se había presentado hace un mes en la segunda sala, 2-2, respecto de la revisión de un amparo que había presentado por la inclusión. Yo consideraba violatoria de mis derechos en los libros de texto gratuito, una inclusión, creo, me parece un poco exagerada, pensar que el presidente del INE, por actos graves que haya cometido, pueda equipararse a Hitler o al genocidio de Ruanda o al genocidio de armenios a principios del siglo pasado, me parece exagerado. Y el voto de desempate que hoy presentó el ministro Pardo me concedió la razón. El asunto está ya definitivamente resuelto. El amparo implicará que para la SEP, distintas autoridades de la SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito tendrán que en las futuras ediciones de sus libros de sexto de primaria emitir cualquier mención, emitir ese señalamiento que fue objeto de la controversia, y esto tendrá que hacerlo, por cierto, de manera inmediata en los libros digitales, en las versiones digitales de los libros de texto. Pero además lo más relevante No, es el contenido y los razonamientos que hace la Suprema Corte de Justicia, concluyen que hubo una grave violación a los derechos fundamentales y una negligencia, una actitud indebida de las autoridades educativas que incluyeron en los libros de texto una mención sin verificar que esta hubiera sido cierta o no, sin contar todos los hechos que estuvieron involucrados en aquel episodio, entre otras cosas, que se hizo público en virtud de una violación a mis derechos, porque hubo un espionaje, una grabación ilegal. Y eso está subrayado, debe subrayarse, que no hubo un pronunciamiento de las autoridades competentes en términos de la discriminación, y por lo tanto jurídicamente yo no he discriminado a nadie, y además, que esto es muy importante, que la publicación en los libros de texto no, digamos, mancilla una trayectoria académica, una trayectoria profesional que es reconocida por la misma Corte, y esto pues se agradece mucho, pero además no señala que además yo actué correctamente al emitir una disculpa pública, a pesar de que se trataba de un comentario emitido en una comunicación privada que fue publicada, producto del espionaje, es decir, de un acto ilegal, y ¿no? eso sí Entonces, no lo puedes pedir, digo, ahora que está de moda pedir disculpas, decir, mándele copiar 100 veces a quien hizo eso, que no es legítimo estar espiando a ciudadanos y utilizar conversaciones privadas en clave jocosa, en broma o en lo que sea, para hacer escarnio de ellos públicamente. Digo, estaría bien que lo copiaran 100 veces. Pues te agarraron una rabia enorme. El otro día recordaba que el marido de Dato Protegido te amenazó con una querella penal también a ti, no Lorenzo. me amenazó, Leonardo, me denunció a mí y Ah, a otros 5 consejeros por el simple y sencillo hecho de que decíamos, oigan, no nos dieron dineros. Él, entre otros, como diputado que era y que sigue siendo, al no autorizarnos presupuesto suficiente para hacer la consulta popular, nosotros fuimos a la Corte para que se resolviera el asunto, y en algún momento la mayoría de los consejeros dijimos, oigan, el asunto está sub judice, paremos la organización de la oh. revocación del mandato hasta que la Corte nos diga si vamos a poder contar con los recursos suficientes para poder hacerla bien o hacerla como podamos en virtud de lo que hizo la Corte. Y por una decisión de esa naturaleza, es decir, algo que tomamos en el ejercicio de las funciones, el dato protegido, el esposo de dato protegido, ¿no? Creo que no hay que mencionarlos, Leonardo, no vayan a censurar este No, programa. yo lo que pasa es que no me acuerdo ya de su nombre, pero sigue, por favor. Bueno, yo sí me acuerdo, pero prefiero no mencionarlo, no vaya a ser Claro que me que acuerdo. Sigue, abusen, por ¿no? favor. Que nos denunció penalmente
por coalición de funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los denunciados, según esto, todos funcionarios públicos nos pusimos de acuerdo para violar la ley. Demencial. Por cierto, el asunto al final del día se archivó, pero fíjate que en la Fiscalía General de la República se tardaron 6 meses y cuando tuve comunicación para saber qué había pasado, nos dijeron, no se preocupe, seguramente esto no va a proceder, pero hay que esperarse a que pasen las próximas elecciones. Entonces, pues bueno, al final del día nosotros hicimos nuestro trabajo, no nos dejamos amedrentar. Aquí tengo el hacha por si fuese necesario, ¿no? Sí, hay quien habla también de espadas, por aquello de Damocles, ¿no? Pero bueno, son los modos de arbitrarios y autoritarios de actuar y que como se ve, querido Leonardo, pues son recurrentes, ¿no? El uso de la justicia como una herramienta de ajuste de cuentas políticas en contra de una pobre tuitera que simplemente ejerció su libertad de expresión, en contra de periodistas, como ocurrió en el caso de Tamaulipas y de medios, de nuestro medio, Leonardo, el Universal, y un colega, Héctor de Mauleón, en contra de periodistas en el caso de Acapulco o de periodistas en el caso de Campeche, que ahora allí reinventaron la figura del censor, y no es el censor de la época romana, ¿no? Estos son peores. En fin, creo que es un modus operandi que el oficialismo desde el poder ha venido instrumentando, pero bueno, hoy se encuentran con una mala noticia, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, pues Bueno, evidenció. las últimas expresiones de la Corte, de la Suprema Corte legítima, porque la que viene ahora será producto de la movilización electoral. Oye, un minuto más te retengo porque tenemos que ir a pausa. Qué Sí. poco afortunado es el anuncio de un consejo para una reforma electoral. Ya recordábamos al día de ayer que Pablo Gómez hizo con Horacio Duarte una reforma electoral que entre otras cosas Así es, pues, el plan A. planteaba mover el plan A de manera directa. Y bueno, pues ahora que hablabas de la revocación de mandato, también se habla de la posibilidad de que junten en el proceso electoral, en el intermedio, el asunto de la revocación de mandato. En fin, ¿cómo estás viendo todo esto, el entorno en el que nos estamos moviendo, Lorenzo? Mira, con preocupación, querido Leonardo, en primer lugar, porque a diferencia de lo que ha ocurrido siempre, ve qué lejos está la época del autoritarismo en la pero digamos, en 77, cuando el PRI, antes de presentar una iniciativa de reforma electoral, convocó a un gran foro público y escuchó a todas las voces. Ahora se nombra una comisión que, como decía un colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas en un tuit hace unos días, parece más una lista de candidatos del partido oficial que no tanto una comisión redactora. A mí me llama mucho la atención no tanto el nombre de Pablo Gómez, porque Pablo Gómez indudablemente conoce la materia, ha sido representante ante el IFE de varios partidos del PRD en última instancia, y ha sido legislador muchas veces, ha sido artífice de El muchos primer grandes acuerdos. plurinominal de la historia, ¿no? El primer plurinominal de la historia en 1979, justamente. Y él conoce, a mí me preocupan también los otros nombres, porque, digamos, perdónenme, un exministro de la Corte, O sea, pero ¿qué el Ramírez coordinador de Cuevas, comunicación Saldívar? social, pues no conoce nada de materia electoral y ellos ¿Qué, van a ser qué, los responsables de presentar esta iniciativa que mucho qué, qué y además puede todos, qué puede salir mal, Lorenzo, con esa alineación? bueno, este, cojo el sarcasmo y hago como que no le entendí, querido Leonardo. No, ¿Qué a tal, mí lo que eh? me preocupa es que sea solamente la expresión de un punto de vista, es decir, la del gobierno. Por cierto, un dato interesante, la Secretaría de Gobernación va a tener que hacer en esta materia lo que la coordine Pablo Gómez, lo cual es un asunto también bastante interesante de darle seguimiento. Ojalá y este sea un espacio de coordinación, de una discusión amplia, incluyente, sensata, que pondere argumentos técnicos y no criterios políticos, pero creo que estos son buenos deseos en un contexto que pinta feo, ¿no? O sea, no arranca bien, creo, esta reforma electoral, que debería, por el contrario, comenzar con un gran llamado a los Como especialistas. lo hicieron ustedes, entre otros. Miguel Lorenzo, te mando un gran abrazo. Gracias a ti, Leonardo, Y muy generoso como enhorabuena, siempre. hay que celebrar eso. Cuídate. Gracias, gracias de verdad. Chao. Pausa.